Dice, considere las siguientes expresiones. Ejercicio número uno. La primera me dice que el 21 dice que es igual a 3 por 7. Luego la segunda afirmación me dice que el 70 es igual a 35 por 2. Dice que de ellas, la descomposición en factores primos corresponde a... Y uno dice, bueno, ok, ¿de qué trata esto sobre descomposición? O sea, ¿a qué se refieren cuando hablamos de descomposición y de factores primos? Estamos hablando, en cuanto a descomposición, de poder representar un número, cual sea, un número natural, como la multiplicación de otros dos números, o de varios números. Pueden ser no solamente dos factores, pueden ser varios factores. Lo que se espera es que esta descomposición queden solamente en factores primos, o sea, que los elementos que conformen esta multiplicación sean todos, completa y absolutamente, números primos. Y de ahí ya tendríamos un pequeño repaso de ejemplos de números primos que conocemos o que ya hemos aprendido a identificar, como los números, como el número 2, como el número 3, el 5, el 7, y aporto unos cuantos más para que estemos avisados de qué números vamos a ir anticipando que son números primos. Por lo menos hasta llegar a cerca del 40, vamos a ver. Está también el 23, está el 29, está el 31. Vamos a ver, el 33 no, el 35 no, el 37 sí. Por mencionar algunos números primos. Al estudiante no se le dice que tenga que memorizarse todos los números primos así de golpe, tampoco así, pero sí que recordemos la estrategia con la cual podemos identificar cuando un número es primo, cuando no. Decíamos que es primo si el número en cuestión solamente poseía dos únicos posibles divisores. El 3 es un número primo, por lo tanto. El 7 es un número primo también. El 2 es un número primo también. Pero el 35 es un número compuesto. Así que entre lo que es descomposición de factores primos, el 21 me cumple. O sea, no es que el 21 es el que se pueda descomponer en factores primos. No, no, no. Sino que la descomposición que me están presentando para el 21 cumple esa condición de ser solamente factores primos. Para el 70, si uno quisiera presentar el 70 en factores primos, haría falta descomponer el 5 un poco más, como la multiplicación de 7 por 5, por ejemplo. Si lo hubiéramos presentado de esta forma, o sea, si me hubieran dado esta multiplicación, entonces ahí sí le hubiéramos dicho que el 70, o que esta multiplicación sería la descomposición en factores primos para el 70, el 7 por 5 por 2. Esto primero para identificar cuando una descomposición está debidamente realizada en factores primos y cuando no. Así que por el momento la primera expresión está bien descompuesta y la segunda no cumple. Así que para efectos, vamos a decir que esta no. Se marcaría opción C como respuesta correcta para este ejercicio número uno, dado que, pues sí, solamente la primera expresión es la que me cumple adecuadamente las condiciones necesarias. Aquí me dice, considera las siguientes proposiciones. La primera me dice que el mínimo común múltiplo del 6 y el 4 es 12. La segunda proposición me dice que el máximo común divisor del 45 y el 21 es 3. Aquí se incorporan conceptos de mínimo común múltiplo y concepto de máximo común divisor. Así que vamos a ponernos ahí al corriente cómo va la dinámica con estos dos grandes conceptos. Eh, Aquí estaríamos inclusive brincándonos y dando por sentado el concepto de factorización. Vamos a factorizar adecuadamente estos números. ¿En qué consiste la factorización? Vamos a trabajar, por ejemplo, con el 6 y con el 4 y vamos a hablar del mínimo común múltiplo. Esto lo podemos representar con MCM, con letras minúsculas, y hacer lo siguiente. Vamos a definir cuáles son los divisores que funcionan bien para el 6 y para el 4. Ojalá para los dos, pero si en algún momento determinado los divisores que seleccionamos solo funcionan para uno de ellos y el otro no, pues no será inconveniente. Es decir, por ejemplo, puedo utilizar división entre 2, ya que el 6 y el 4 ambos son números pares. Entonces, de ahí considero la división de 6 entre 2 y de 4 entre 2. 6 entre 2 se supone que nos da 3, así que voy a colocar el resultado debajo del 6. 4 entre 2 se supone que me da 2, así que coloco el resultado debajo del 2. ¿Ok? Ahora, con el mínimo común múltiplo tendríamos que estarnos preguntando en cada paso si aún existen números que puedan seguir siendo divisibles por 2. En este caso, el propio 2 que tengo acá es divisible por 2. Recordemos que todo número es divisible por sí mismo. Entonces vamos a considerar realizar división entre 2.
Tómese en cuenta como regla general que cada vez que se divide un número entre sí mismo, esto siempre nos va a arrojar resultado 1. Mientras que en el caso del 3, que vemos que no se puede dividir entre 2, este simple y sencillamente lo bajamos tal como está. Bajamos el 3 directamente. Y ojo que cuando llegamos a una columna donde que el cociente nos llega a dar 1, el resultado de la división nos llega a dar 1, esto ya llega a su límite, a su punto final y ya no se puede factorizar más de ese lado, de esa columna en particular. Así que tendríamos que considerar seguir trabajando con el 3, que si bien divisible por 2 definitivamente no lo es, al no ser número par. Pero podemos decir que es divisible perfectamente por 3 por sí mismo. Entonces consideramos la división de 3 entre 3 y claro, podemos decir que 3 entre 3 nos va a dar 1, ¿verdad? Ok, eso quiere decir que ya llegamos también al punto final de la factorización de esta otra columna. Y obtenemos entonces una serie de factores. 2 por 2 por 3. Estos factores tendríamos que multiplicarlos de manera sucesiva. 2 por 2 que nos vendría a dar 4 y 4 por 3 que nos vendría a dar 12. Este 12 es el que viene a corresponder al mínimo común múltiplo del 6 y el 4. Lo que significa que lo que me estaban presentando en esta primera proposición pareciera ser una cuestión perfectamente verdadera. No pasa nada. Ahora, la segunda, que me dice que el máximo común divisor del 45 y el 21 dice que es 3. Habría que revisar. O sea, estamos considerando entonces, a ver, al 45 y al 21, y a este le vamos a sacar entonces el máximo común divisor, que para este efecto, ojo, que aquí sí vamos a procurar utilizar siempre divisores que sean funcionales para los dos términos, para todos los términos. En este caso, por ejemplo, el 45 y el 21, divisibles por 2 definitivamente no lo son porque no son números pares, empecemos ahí. Pero, por ejemplo, si reviso la suma de los dígitos, 45, 4 más 5, 9. Voy con el 21, 2 más 1, 3. Ah, estos chavalos veo que son divisibles por 3, así que puedo considerar plantear división entre 3. Al presentarlo de esta forma, entonces podemos decir que vamos a dividir el 45 y el 21 entre 3. El 21 puede que nos salga fácil, puesto que está dentro de la tabla del 3. Sabemos que 3, si lo multiplicamos por 7, esto nos da 21. Así que, dicho al revés, 21 entre 3 nos tiene que dar 7. Con el 45 la historia cambia un poco, porque a este tendríamos que revisar cómo sería el desarrollo de la división, o sea, el algoritmo de la división manualmente, 45 entre 3, ya que estamos hablando de números que sobrepasan un poco las capacidades de la tabla del 3. Por lo menos lo que mucha gente memoriza de la tabla del 3. Vamos a lo siguiente. Uno revisa, por ejemplo, desde el último dígito, o desde el primer dígito que vemos, desde el 4. Y preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 4. Se dice una vez. Dado que 1 por 3 no, digo, sí, nos da 3 en este caso. O 3 por 1, decimos que nos da 3. Y la diferencia nos queda una unidad. Bajamos el siguiente dígito, bajamos el 5 y veo que nos queda 15. Que esto dividido entre 3, ahí sí lo podemos asociar con la tabla del 3. Sabemos que esto sería 5. Ok, ya esto nos lleva a una conclusión importante. Podemos decir entonces que 45 dividido entre 3 nos termina dando esto. Nos termina dando 15. Ok. Y pasa lo siguiente. Uno va revisando en este punto si es posible seguir dividiendo los dos elementos entre 3. Digamos que el 15 todavía se dejaría dividirse entre 3, todavía sí, pero el 7 ya no se deja. Es más, el 7 es únicamente divisible por 7, dejando de lado, digamos, la unidad, que siempre va a servir como divisor para todo el mundo, pero es que el 15 no se deja dividir entre 7. O sea, ya aquí el máximo común divisor lo tengo que detener. Decimos que este 3 vendría a ser entonces el máximo común divisor para el 45 y para el 21. O sea que esta segunda proposición pareciera que también es perfectamente verdadera. Y esto nos lleva a la conclusión de marcar opción A, respuesta correcta para este ejercicio número 2. Alan y Pedro desayunan en la misma soda, pero Alan asiste cada 10 días y Pedro cada 12 días.
que si hoy desayunaron en esa soda, entonces a los cuántos días volverán a encontrarse.